Hola amigues, bienvenidos otra vez a este podcast para que pensemos juntos los tránsitos astrológicos y conmovamos nuestra imaginación para concebir lo posible. Esta vez vamos a estar conversando acerca del Sol, Quirón y Júpiter encontrándose en el signo de Aries. Que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, y vengan nuevas flores. Cúrate, mijita, del dolor con el calor del sol y el frío de la luna. Endulza la mañana con aroma de lavanda, romero, eucaliptus, y que venga la calma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mijita, con amor del más bonito. Haga caso a la intuición, mire el mundo entero con el ojo aquel que lleva usted en la frente. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito y recuerda siempre que tú eres la medicina. Arranca la semana y acá en Argentina el ministro Berni recibe una piña en la cara. El reclamo por seguridad ante la angustia y la bronca por el asesinato a un compañero chofer de colectivos. El reclamo por la inseguridad al ministro que empieza con el grito de hijo de puta y termina a las piñas. Lejos de pretender simplificar un fenómeno tan complejo como este, lo traigo para que podamos mirar cómo manejamos los conflictos, la rabia, el enojo, el descontento, el malestar, las diferencias a nivel social. Algo de toda la agresividad que se está viviendo a nivel social me lleva a los discursos del odio. Hay un material que sacó el INADI que se llama Una aproximación a los discursos de odio, antecedentes de investigación y debates teóricos. Nos muestra una pirámide en la que se escala a partir de estereotipos y prejuicios a procesos de otredad y deshumanización, a discursos de odio, a discriminación, luego a violencia contra propiedades y símbolos, luego a la violencia física y, por encima de esta pirámide del odio, al genocidio. Y quizás es difícil de ver, pero estamos atravesados por todo esto, en lo cotidiano, por los medios de comunicación, entre nosotros, etc. Toca mirar un poco de frente todo esto, porque Quirón, el sanador herido, en Aries, empieza a mostrarnos estas heridas en relación a cómo jugamos la energía de Aries, que tiene que ver con la bronca también, que tiene que ver con la ira, que tiene que ver con un cierto grado de violencia, con el enojo, porque el signo de Aries viene de un signo anterior, que es el signo de Piscis. En Piscis es el final de la rueda, Aries es el principio. En ese final, ya habiendo pasado por todos los estadios anteriores, Piscis propone una especie de disolución en donde las diferencias se borran y se entiende parte de un todo, en donde todo está mezclado en la memoria. Y Aries, desde ese nivel de disolución, necesita tanta potencia para abrirse paso, para particularizarse, para decir yo soy, más allá de esto a lo que también pertenezco. Esta carga que es de fuego y que es común y que es parte de diferenciarnos de todo lo demás, tiene una memoria de la cual también se despega. Lo propio de Aries, además de hacerse espacio en la existencia, es crearse. Si algo nos muestra la astrología es que somos muy diferentes los unos a los otros. Aries, en este caso, hace fuego, hace hincapié, hace impulso en su particularidad y la manifiesta en la existencia. Entonces, nos habla de un enfrentamiento, necesariamente. Como venimos
charlando, el regente de Aries es Marte. Venimos diciendo que Marte también representa al extranjero, la figura de quien trae lo otro, y nos pone ya en una diferencia, en un enfrentamiento, en la posibilidad de que una de las dos opciones prevalezca ante la otra. El signo opuesto a Aries es Libra. Libra buscará generar una escucha más equilibrada, de manera que las dos partes tengan posibilidad de existir, cada cual con su rabia, con su enojo, con sus diferencias, con su malestar, con su deseo, con su impulso, con su fuerza vital. Pero ¿qué pasa cuando compartimos el mismo espacio y cada quien busca expresar su particularidad? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Quirón? Quirón, el arquetipo del sanador herido, era entrenador de héroes. Héroe es el arquetipo de Marte, del que venimos hablando. Entre los héroes que Quirón entrenó estaba Hércules. Y una vuelta, dice la mitología, Hércules, borracho, después de haber cortado la cabeza de la hidra, sin querer tira una flecha que sin querer había entrado en contacto con el veneno de la cabeza de la hidra y termina disparándole, borracho, una flecha a Quirón en la pierna y generándole una herida que nunca puede llegar a terminar de sanar. Entonces, en este evento, que es un accidente, que es un poco por torpeza, y en la que cada quien estaba ocupando su espacio a su manera, se da este choque ineludible que termina generando esto de la herida. No vamos a irnos al polo sartreano y decir el infierno son los demás, sino que vamos a tratar de encontrar cómo se vincula esto con los procesos de salud y enfermedad. Desde una perspectiva junguiana, desde la mirada de la astrología humanística y evolutiva, los procesos de enfrentamiento con lo otro que les otros nos traen, estos procesos de a veces choque y generación de nuevos equilibrios a partir del conflicto, son parte del proceso de despliegue del ser, es decir, forman parte de la dinámica misma de ir mirando e integrando las distintas partes de todo esto que somos. Entonces quizás solamente a través de nuestras diferencias con los otros también podemos ir integrando las diferencias que nos hacen a nosotros mismos. Quirón, como arquetipo, lidiaba con bastantes diferencias. Él era un centauro, un animal mitológico, parte animal, parte hombre, parte caballo, parte hombre. Y también era Dios, tenía su parte divina. Quirón entonces nos conecta con una herida y que abre un camino de aprendizaje profundo acerca de nuestro vínculo con el diálogo vida-muerte que hace parte de la dinámica de todo lo que vive. Quirón mismo, en su proceso de tratar de sanar esta herida que se había generado en ese accidente, aprende muchas maneras de sanar y se vuelve un sanador. No puede, sin embargo, sanar su propia herida, pero en este aprendizaje genera un montón de saberes, se vuelve, desde su propia experiencia, medicina. Como dice esta canción que citamos al principio de Natalia Lafourcade.
Una vuelta, una persona que también me traía diferencias a mí, me dijo que yo estaba siendo muy optimista con mi visión de Quirón. Y lo voy a tomar y me gustaría que pensemos en esto del dolor, de la salud, de las heridas. Hay dolores y dolores, ¿verdad? Hay umbrales y umbrales, dolores que tienen que ver con la memoria que compartimos y dolores particularísimos que ni nos imaginamos cómo cada quien puede vivirlos. Hay dolores en los que resonamos con otros, como si algo medular en eso nos humanizara en un suelo común. Y está lo que nos sobrepasa del dolor y está lo que también genera escenas como la del ministro y la angustia descargada en esa piña, del dolor también de la pérdida de un compañero y de un contexto de incertidumbre social, política, económica en el que estamos viviendo. Un contexto de crisis, como veníamos hablando en las historias en las que les fui preguntando qué preguntas convenía realizar para este podcast, para pensar estas cosas. Entonces la pregunta había sido, ¿se puede vivir de manera consciente, es decir, aprendiendo de lo que pasa en un mundo que está tan en crisis? ¿Cómo hacemos con esta rabia, con este enojo, con este malestar de estar habitando el planeta en este momento? Parece que despertar una conciencia más amplia de lo que está pasando conlleva una crisis profunda. Es que en verdad, cada aprendizaje, si es verdadero, si es profundo, conlleva comprender al mundo como un poco más complejo de lo que pensábamos que era. Cada aprendizaje nos lleva a encontrar diferencias que integrar. Dicen que de los regentes de Sagitario, que es el signo asociado a esto de aprender y ampliar nuestros horizontes y nuestra visión del mundo, estos regentes de Sagitario, que son Júpiter y Quirón, justamente, que ambos están en Aries encontrándose ahora con el Sol, dicen que vivían a los lados de una montaña. Dicen que Júpiter vivía del lado en el que daba el Sol. Entonces su acción se trata de una sensación más expansiva del aprender. Y al otro lado de esta montaña, el que estaba menos a la vista, aquel al que hay que aventurarse más allá de los límites de lo que está a la luz para habitar, es el que habitaba Quirón. Los aprendizajes quironianos no se vivirían así de expansivos como los jupiterianos, si bien ambos son arquetipos del maestro. El aprendizaje quironiano tiene que ver con aprender a lidiar con eso de vivir con heridas también. Donna Haraway, en su libro Seguir con el problema, se pregunta cómo aprendemos a vivir con responsabilidad, es decir, con capacidad de dar respuesta en un planeta herido. En verdad, si miramos un poco más, ¿qué hay que exista en este planeta que no haya sido herido en alguna forma? Aprender del mundo es también aprender de eso, es conocer verdaderamente la historia, los territorios, la gente, y es conocer de lo complejo, de las crisis y de los dolores también. Por ejemplo, cuando Greta Thunberg aprendió sobre el deshielo del Ártico y el futuro de los osos polares y el plástico invadiendo a los mamíferos marinos, dicen que entró en una crisis muy fuerte. Tenía 11 años y su mamá en su libro cuenta, cito: lloraba de noche cuando debería estar durmiendo, lloraba camino a la casa, lloraba en sus clases y durante sus descansos, y los maestros la llamaban a casa casi todos los días. Después de 2 meses sin comer, Greta había perdido casi 10 kilos.
que es mucho cuando sos chiquita. Su temperatura corporal era baja y su pulso y presión arterial indicaban claramente signos de inanición. Ya no tenía energía para subir las escaleras y su puntuación en las pruebas de depresión era altísima. Sigue en otra parte. Era como si ella pudiese ver nuestras emisiones de dióxido de carbono a simple vista. El abismo invisible, incoloro, sin olor, sin sonido que nuestra generación ha elegido ignorar. Ella lo vio todo, no literalmente por supuesto, pero no obstante vio que los gases de efecto invernadero saliendo de nuestras chimeneas, flotando hacia arriba con los vientos y transformando la atmósfera en un basurero gigante e invisible. Dicen que después de ser diagnosticada de síndrome de Asperger, el estado de salud de Greta empezó a mejorar. Casi como si esto de poder incluir la diferencia trajera algo de alivio y posibilidad de sanar, ¿verdad? Cuestión que tras este despertar de su conciencia medioambiental, Greta empieza a planificar su huelga delante del Parlamento sueco. Y la dejan, porque la vieron vivificarse con eso. Qué loco que a veces olvidar ciertas cosas que duelen sea en lo común un síntoma de lo que vemos como saludable. Digo, porque algo de lo que a Greta le pasaba era no poder olvidar eso que había aprendido que estaba sucediendo. Así que nos deja ante esta frase de Donna, que ahora me corrijo, no era aprender a vivir con responsabilidad en un planeta herido o en una tierra dañada, sino que era aprender a vivir y morir con responsabilidad en una tierra dañada. Cúrate, mi hijita, del dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mi hijita, del dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con las hojas de la menta y la hierbabuena. Ponle amor al té en lugar de azúcar. Toma y mira las estrellas. El sol, por donde pase, pone foco. El sol encontrándose con Quirón, ganador herido, y Júpiter, que por donde pasa, expande, puede prestarnos la posibilidad de poner atención, sanar, seguir sanando, seguir aprendiendo a vivir con eso que duele. Quizás en este reconocimiento, asumiendo esta dimensión que nos es común, este suelo que compartimos, quizás el encuentro con lesotres pueda darse de otras maneras y no necesariamente en una descarga de todo lo que legítimamente duele en forma de agresión física. Es que lo vivo, especialmente con Quirón aquí en Aries y con Júpiter aquí en Aries, a veces se precipita con fuerza a través nuestro y a veces es demasiado en poco tiempo, o a veces algo que persiste por demasiado tiempo, a veces simplemente rebalsa nuestros esquemas y lo que podemos procesar con las herramientas que tenemos, y hasta a veces nuestras propias defensas, antes antídoto, devienen veneno. Como en el caso de Quirón, a veces las heridas suceden injusta y accidentalmente, a veces su efecto es irreversible y hasta a veces quizás lleven nuestra vida por caminos que no imaginábamos o nos revelen en vínculo con algo de lo inefable para lo que las palabras quedan cortas. Quizás, como con Quirón, el proceso de convivencia con estas heridas resulte en el desarrollo de una forma de medicina, de curarnos, de sanarnos con otros, en red que somos, macerada en la médula de lo más particular de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje,
que también luego pueda ser compartida con otros. Quizás no se trate del misterio de si nuestras heridas curan o no. Quizás se trate de los caminos, de los procesos y de los encuentros por los que vamos sanando, sincrónica, procesual, colectivamente, esta red viva que somos. ¿Y qué hacemos con lo que duele? Pablo Gershánik es un artista escénico que trabaja en el teatro a la metáfora como posibilidad de resiliencia, que tiene que ver con lidiar con la herida y vivir. En su trabajo, que se llama 80 balas sobre el ala, reconstruye como instalación una maqueta de la ciudad de La Plata en la que sucedió el asesinato de su padre, con 80 balazos, a manos de un comando antiterrorista en el contexto de persecución política previa a la dictadura argentina del 76. En estas maquetas reconstruye la ciudad de La Plata en ese año, poniendo en relación algunos objetos documentales, reconstruyendo así La Plata en su gráfica visual, sonora, objetual, y hay un tren que recorre con una pequeña cámara estas maquetas, proyectando imágenes que son simultáneamente proyectadas a la vista de un espectador, que también puede mirar desde arriba, viendo ese tren. Pablo se pregunta, cito, ¿qué significa reconstruir una tragedia? ¿Será volver al fragmento cero de la pesadilla para organizar las esquirlas de aquel dolor? ¿O será volver a contarse la historia, amasarla, reinventarla y compartirla hasta disolver el veneno? Con este gesto, Pablo no solo trabaja sobre su herida, sino también sobre una herida que es colectiva y permitiendo que los espectadores también resuenen con ello y puedan hablarlo y mirarse y mirar y de alguna forma practicar esto de volver a contarse la historia. ¿Qué hacemos con lo que duele? Me parece una pregunta enorme, pero quizás haya ciertas pistas en entender que las heridas también pueden de alguna manera reunirnos en un suelo común desde el cual encontrarnos y practicar esto de sanar. Mientras tanto, la luna ya está en Libra y va rumbo a llenarse. Quizás la luna en el polo opuesto a Aries, en donde están estos tres, nos permita encontrar nuevas maneras de posicionarnos ante lo otro y que algo de todo esto sane. Quizás nos permita incluso encontrar nuevas maneras de posicionarnos ante lo otro en nosotros mismos, cosa que las lunas llenas suelen traer, porque traen a la superficie también lo que no se veía. Quizás nos ayude a poder ir y venir en vínculo con lo que duele, para no quedarnos en eso, porque Aries es ante todo impulso hacia adelante, con esta sabiduría también incluida. Dicen que la herida es por donde entra la luz. Bueno, amigues, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Nos despedimos con todas estas preguntas, todas estas intuiciones, estas inquietudes abiertas. Muchas gracias también a quienes en las historias por Instagram también compartieron sus opiniones y sus preguntas. Espero que se hayan escuchado también en estas palabras que nos acerco. Y como siempre, quienes quieran acercar sus opiniones, sus comentarios, sus diferencias también, pueden comentar acá en Spotify si están escuchando por acá, comentar por YouTube, o también pueden mandarnos mensajes al Instagram en @astro.ludica.
para que esta siga siendo una conversación. Nos escuchamos y gracias por estar ahí.